Dios le bendiga a todos. Es siempre un placer también para mí poder pararme aquí y compartir la palabra del Señor. Como siempre digo, es algo que tomo muy serio y siempre quiero hacerlo a la mejor capacidad que pueda. Si me acompañan, vamos a orar un momentito. Señor, te damos gracias porque tú has estado hablando desde el principio, Señor, desde que comenzó este servicio. Tu presencia ha estado aquí. Tú llegaste antes que nosotros, Señor, y tú has estado hablando a través de cada cántico, a través de cada alabanza, a través de la presentación, Señor. En todo, tú nos has estado hablando. Ayúdame, Señor, a resumir lo que tú has estado haciendo en este servicio. Ayúdame a hacerlo, Señor, con fluidez, con unción, con poder. Gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Oh Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre. O si no quieres, júrame tan solo que me amas y dejaré yo de ser una Capuleto. Solo tu nombre es mi enemigo, porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco. ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. O sea, otro nombre. ¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfume con cualquier otra denominación. De igual modo, Romeo, aunque Romeo no se llamara, conservaría sin este título las raras perfecciones que atesora. Romeo, rechaza tu nombre y a cambio de ese nombre, que no forma parte de ti, tómame a mí toda entera. ¿Quién sabe cuál escena es esa? Romeo y Julieta, la escena del balcón, acto 2, escena 2. En esta escena, Julieta se está quejando por algo. Hay algo entre ella y Romeo que los están separando y ellos quieren estar juntos eternamente. Y ese es el pleito que tiene Julieta y Romeo durante toda esa obra de Shakespeare. Cuando Alejandra y yo estábamos buscando nombres para nuestros hijos, no porque Alejandra y yo seamos como Romeo y Julieta, pero cuando Alejandra y yo estábamos buscando nombres para nuestros hijos, nosotros decidimos que queríamos escoger nombres que llenarían ciertos requisitos. Nosotros queríamos que fueran bíblicos, que tuvieran un significado positivo, que no fueran fáciles de usar para burlarse, y nombres que pudieran usarse en inglés y en español con facilidad. Yo creo que aquí la mayoría de ustedes saben cuál fue el resultado de nuestra búsqueda. Matthew Alexander, Daniel Andrés. Mateo significa regalo de Dios, Alexander, defensor de hombres. Daniel, Dios es mi juez. Y si conoces a Daniel, sabes por qué necesita ese significado. Pero Andrés significa varonil, fuerte, valiente y guerrero. Tal vez usted se pregunta, entonces, ¿qué es lo que tiene que ver Romeo y Julieta con los nombres que tú y Alejandra tuvieron que escoger? La conexión es esta. Una pregunta que hizo Julieta directamente y nosotros tuvimos que hacer indirectamente. Y esa pregunta fue, ¿qué hay en un nombre? Desde la creación, cuando Dios creó al hombre,
le dio nombres. Y nuestros nombres han jugado un papel muy importante para nosotros. Nuestros nombres pueden representar varias cosas. Nuestro carácter, nuestra identidad, un cambio de estatus, poder o reconocimiento. Secularmente hablando, si yo menciono nombres como Albert Einstein, Adolf Hitler, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., Fidel Castro, Babe Ruth, Michael Jordan, Steve Jobs, Elon Musk, la reina Elizabeth II, Kate Middleton. Eso es un grupo de nombres bien raro, ¿verdad? Inmediatamente a ustedes les viene al pensamiento algo acerca de cada una de esas personas, porque esos nombres son bien reconocidos en el mundo. Su pensamiento puede ser bueno o puede ser malo, pero se conocen esos nombres. En el Antiguo Testamento los nombres de las personas eran significativos y en ocasiones estaban relacionados con el carácter o el llamado de esa persona. Abraham fue el padre del pueblo de Israel. Su nombre significa sumo padre. Lo pueden ver en Génesis 12:2. Dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Jacob, el nieto de Abraham, nació agarrado del talón de su hermano Esaú. Y con la ayuda de su madre, cuando fue más grande, le robó la primogenitura a su hermano. El nombre de Jacob significa suplantador. Salomón, hijo de David, reinó después que su padre, y durante su reinado hubo paz en Israel. El nombre Salomón viene de la palabra hebrea shalom, que quiere decir paz. ¿Ven la conexión entre el nombre y el llamado o el carácter de la persona? En la Biblia también podemos ver cómo un cambio de nombre típicamente representa un cambio de estatus en la persona. Dios a menudo cambiaba el nombre de las personas. El Jacob que acabamos de mencionar, que le robó la primogenitura a su hermano, recibió un nuevo nombre después de haber tenido un encuentro con Dios. Génesis 32:28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llamó a Pedro para que le siguiera, también le cambió su nombre. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Algo que es muy interesante, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios nos dará un nombre nuevo cuando estemos con Él en el cielo. Qué interesante. Podemos ver que en la Biblia los nombres eran importantes, no solo para las personas, sino también para Dios. Y de aquí para adelante es donde yo quisiera que ustedes me prestaran toda la atención como están haciendo ahora, porque hay alguien especial que recibió un nombre. Hay alguien que es señalado entre 10,000. Alguien que fue nombrado en la eternidad y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Hay un nombre. Hay un nombre. La pregunta sigue en pie.
¿Qué hay en un nombre? Ahora, el dilema que yo tengo es que si yo quisiera describirle a Jesús a ustedes, yo no lo puedo hacer con un nombre. Sería imposible. Así que yo he escogido 2 o 3 nombres de los que se le utilizan para a Jesús en la Biblia, 2 o 3 nombres que se utilizan para Jesús, y vamos a hablar de esos nombres. ¿Qué hay en el nombre Emmanuel? Mateo 1, 23, 24. He aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el nombre Emmanuel hay presencia de Dios. El salmista dijo en Salmo 16, 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Usted comprende lo que es saber que el creador del universo está conmigo cuando me levanto en la mañana, cuando camino durante el día y cuando me acuesto en la noche. ¿Ha pensado usted en eso? Ese ser que paseaba sobre las aguas en el Edén, ese ser que compartía con Adán al calor del día y al no encontrarlo preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Es la presencia misma de Dios. Ese que estuvo con los 3 jóvenes hebreos que rehusaron arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y después de echarlos en el horno de fuego, el rey fue a inspeccionar. Y cuando miró, dijo, ¿no eran 3 los que habían echado en el horno? Porque yo veo 4 y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y si yo pudiera hablar con Nabucodonosor, yo le diría, no, te equivocaste, Nabucodonosor. Te equivocaste, él no es semejante, él es el hijo de Dios. Él es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Yo no sé tú, pero yo quiero la presencia de Dios conmigo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué hay en el nombre Cristo? Respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. En el nombre de Cristo hay restauración. Cristo es la traducción de la palabra hebrea Mesías, quiere decir el ungido. Cuando en el Antiguo Testamento terminó el reinado de la casa de David por el exilio babilónico, las esperanzas de una futura restauración para el pueblo de Israel comenzaron. El pueblo de Israel esperaba con ansias a aquel que los iba a establecer de nuevo, a darle su libertad y a derrotar a sus enemigos. Isaías 11 nos habla de un vástago que retoñará del tronco de Isaí, quien era el padre de David, y que iba a restaurar al pueblo de Israel. Cristo es ese vástago. Cristo es el cumplimiento de esa profecía. En el Antiguo Testamento también era costumbre ungir a los escogidos de Dios. Se ungían los reyes, los jueces, los profetas. Esto no era una mera costumbre, sino que significaba que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. En Lucas 4:18, Jesús, estando en la sinagoga, comienza a leer un pasaje del libro de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo está aquí para derramar de su unción sobre toda área de tu vida que se encuentre en ruinas. Él está aquí para restaurarte. No dejes que el enemigo te engañe diciendo que ya no hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Tal vez estés derrotado, pero no estás destruido. Hay restauración en Cristo. ¿Qué hay en el nombre Logos? Y el pastor habló un poquito de esto hace unos minutos. Juan, he was preaching my message. Juan 1:1.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Logos hay poder para actuar. Logos quiere decir palabra, o en este caso, palabra de Dios. Pero quien está traduciendo, Joanne, quizás me va a perdonar porque no va a poder darle el mismo sentido a nuestros oyentes en inglés. Porque en la gramática, un verbo es una expresión de acción, pero en inglés solamente dice word. Aquí yo tengo que decir que mis hermanos Reina Valera hicieron un buen trabajo porque dijeron que en el principio era el verbo. Ese verbo, el logos desde el principio que actuaba a tu favor y a mi favor. En Génesis, cuando Dios decía, sea la luz, era el verbo en acción. Cuando Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, era el verbo en acción. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, era el verbo en acción. Por eso a mí me recuerda mucho el pasaje de Hebreos 4:12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra, Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios encarnado. Y por eso ese versículo me viene a la mente. Cuando Cristo te mira, cuando Cristo te analiza, cuando el logos se fija en ti, no hay parte de ti que no queda descubierta. No hay parte que tú puedas esconder. Él penetra y traspasa hasta la profundidad de tu alma para saber a dónde tú tienes escondidas las cosas que escondes. Era el logos, el verbo en acción. Jesús es la palabra de Dios encarnada y Él sigue en acción hoy actuando a tu favor. ¿Lo entiendes? No piense que Jesús está sentado con los brazos cruzados. El verbo sigue en acción. Él sigue salvando. Él sigue sanando. Él sigue bendiciendo. Él sigue obrando todas las cosas para bien para aquellos que le aman. Él sigue en acción para darte poder a ti para actuar. En Logos hay poder para actuar. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Al igual que Timoteo, el don de Dios está en ti y solo tienes que avivarlo y activarlo. En Logos hay poder para actuar. ¿Qué hay en el nombre sumo sacerdote? En Hebreos 5:7-10 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por el que padecía, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el sumo sacerdote hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía la tarea de ofrecer sacrificio a Dios por los pecados del pueblo cada año. Este sacrificio tenía que repetirse porque la sangre del animal que se sacrificaba solo cubría su pecado, no lo eliminaba. El pueblo de Israel ofrecía su sacrificio cada año, pero siempre se regresaban a su vida pecaminosa, hasta el punto que Dios dice en Isaías 1:11, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor,
harto estoy de holocaustos de carneros y del cebo de ganado cebado, y la sangre de los novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Hebreos 9:27 dice, Cristo se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Cuando Juan el Bautista anunciaba de Jesús, él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de nuestro sumo sacerdote quita la mancha que el pecado deja en nuestras vidas, y esa sangre sigue fluyendo hoy. Nuestro sumo sacerdote no solo nos limpia del pecado, sino que nos da las fuerzas para combatir contra nuestro pecado, para que lo podamos vencer. En el sumo sacerdote hay perdón de pecados. El siguiente nombre no es necesariamente un nombre que se le atribuye a Jesús, pero es una frase que él usó para responder. Es un verbo que el pastor mencionó y que yo lo quiero utilizar en mi lista, porque hay una buena conexión. Y la pregunta es, ¿qué hay en el nombre yo soy? Juan 18, 4 al 6 nos relata la historia cuando fueron a arrestar a Jesús. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Con solo 2 palabras que salieron de la boca de Jesús, él hizo que todo lo que lo buscaran retrocedieran y cayeran en tierra. ¿Por qué será? ¿No será que hay una conexión entre el yo soy y el yo soy que hablaba el pastor hace unos minutos? Cuando Dios llamó a Moisés para que librara al pueblo suyo de Egipto, Moisés le preguntó, ¿en nombre de quién digo que voy? Éxodo 13:14, Dios le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir, que da la impresión que Dios simplemente es. Dios siempre ha existido, es autosuficiente y no rinde cuentas a nadie. El yo soy demostró al faraón y a todo Egipto que él tenía dominio sobre todas las cosas. El yo soy siempre ha estado en control de todas las cosas. Y aún en la crucifixión de Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El yo soy nos ha dado la autoridad a nosotros para vencer cualquier cosa que se nos presente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En el yo soy hay autoridad y dominio. El yo soy. La lista termina con el nombre más controversial que ha existido en la historia humana. ¿Qué hay en el nombre Jesús? Tú puedes ir a cualquier escuela, a cualquier trabajo, a cualquier lugar, a cualquier edificio del gobierno. Tú puedes ir a cualquier sitio y hablar de Buda, hablar de Confucio, hablar de Alá, hablar hasta mencionar el nombre Dios en general. Tú puedes decir todas esas cosas y nadie va a voltearse a mirarte ni a hacer nada. Pero el momento que tú dices Jesús, en el momento que mencionas a Jesús, entonces se alborota el gallinero. Cuando uno dice Jesús, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. El nombre Jesús, en hebreo, el nombre Jesús es Yeshua, que quiere decir Yahweh salva o Jehová salva. Lucas 19:10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hijo del Hombre, otro nombre que no incluí en la lista porque estaríamos aquí toda una eternidad hablando de los nombres de Jesús. Si tú no conoces a Jesús personalmente, estás necesitado de Él. Tú dirás, ¿qué necesito salvar? ¿De qué necesito ser salvado? Pues número uno, del pecado que controla tu vida. Tal vez de un sentido de autosuficiencia que tienes. O quizás de un sentido de culpabilidad por algún error cometido en el pasado que no te deja ser libre hoy. Pero sobre todo, Jesús te salva de una eternidad apartado de Dios. Juan 3, 17 al 19 dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Jesús hay salvación. ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué hay? Hemos visto varios nombres de Jesús en este día y pasamos por la lista bastante rápidamente. Yo creo que toda la energía que yo tenía de la alabanza me apresuró la velocidad. Pero hemos visto varios nombres. Obviamente no es una lista exhaustiva porque estaríamos aquí muchos días hablando de Jesús. Pero sí nos pinta una imagen de quién es el que está con nosotros o quién es el que te está hablando a ti hoy. Yo no sé el estado en el que tú has llegado. Espero que lo que he compartido haya sido de bendición para ustedes. Lo que sí sé es que hay poder en el nombre de Jesús y que Él está aquí para ayudarte en cualquier que sea tu necesidad. Tal vez te has dado cuenta que necesitas lo que hay en uno o todos los nombres que hemos compartido. Quizás necesites la presencia de Emmanuel porque te sientes solo. O tal vez te has desviado un poco en tu caminar cristiano y necesitas que Cristo te restaure y como eras al principio que lo conociste. Puede ser que necesites que el Logos te active para servirle con más devoción. Quizás has pecado de nuevo y necesitas que el sumo sacerdote te limpie con su sangre. O necesitas que la autoridad del yo soy para enfrentar cambios que tienes que hacer en tu vida. O quizás necesitas a Jesús que te dé salvación en este día. Jesús está aquí para lo que tú necesites. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si tú necesitas oración, el altar está abierto mientras el grupo comienza a cantar.